Hola a todos, yo soy Malvi de Souvenir Savi y hoy vamos a estar haciendo una vela del ogro preferido por todos los niños. En este caso estoy presentando los materiales que vamos a usar, que son porcelana fría, cortantes, un rodillo y colorantes para porcelana obviamente. Fíjense, mientras yo estoy trabajando les voy a hablar un poquito de mí. Hace 11 años que trabajo en el área de porcelana haciendo velas artesanales y souvenirs personalizados. Y, estoy muy orgullosa de mi trabajo y les aseguro que mis velitas son de las más bonitas de acá de Pilar. Bueno, como pueden ver acá, vamos a estirar un poquito la masa, aproximadamente 1 centímetro, porque ustedes van a ver a lo largo del video que yo la voy midiendo. Lo pueden medir con eso o con un calibre, pero si no tienen calibre, con una regla está perfecto, como hice yo. Acá humedecí un poco el cortante con un poquito de crema del azul que todo el mundo usa para el cuerpo, la conocida. Y esto lo hago para que poder desmoldar mejor, para que el cortante fluya mejor. Ustedes van a ver que ahora sale con un poquito de rebarba, obviamente, pero con una herramienta yo lo que hago es ir alisando con el dedo mismo, y también hago uso de lo que es una aguja de crochet, que a nosotras nos sirve mucho en el área de la porcelana, nos sirve mucho para muchas marcaciones y demás. Obviamente que si tenemos herramientas específicas es mucho mejor. Yo con 11 años trabajando tengo muchas herramientas específicas para porcelana, pero siempre trato de usar cosas que todas puedan tener, en especial cuando realizo estos videos y demás, para que se sientan en confianza para hacerla. Incluso la vela, en el caso de las chicos que recién empiezan a trabajar con porcelana, la pueden hacer, pueden imprimir un papel o dibujar en un papel el número que ustedes quieren hacer, lo miden más o menos para tener un padrón de tamaño de números. Estos números, por ejemplo, de los cortantes miden aproximadamente 8 centímetros y cuando se secan quedan en 7 centímetros y medio, 7. Bueno, ahí ustedes vieron que con la agujita de crochet yo lo que hice fue hacerle el agujerito donde luego voy a poner el pabilo una vez que se seque la vela, o por lo menos cuando yo ya la tengo armada, ahí recién pongo el pabilo mágico, que es ese pabilo que se prende cuando el niña lo apaga, se vuelve a prender. Ahora pasamos a hacer la base de la vela, que va a ser un tronquito, y para eso voy a estar utilizando un pedacito de telgopor, obviamente que es reciclado, de los que yo tengo acá en casa, y lo estoy midiendo para que quede más o menos parejo, más o menos, algo aproximado. Tampoco es que vamos a estar sacando medidas y demás. Ustedes vieron que yo lo que hice fue medirlo para que ustedes sepan el tamaño únicamente. Vamos cortando con el cúter un poquito las esquinas para que quede un formato un poquito más redondo, y yo de hecho después lo que voy a hacer es lijarlo un poco. Muchas personas no están de acuerdo con esto de lijar y demás, pero bueno, a mí me resulta un poco cómodo hacerlo. Lo que ustedes hacen obviamente cuando van a lijar es ponerse un barbijo para que el polvillo y demás no entre en sus fosas nasales y demás. Además que bueno, obviamente esto es un pedacito súper chiquito, entonces no era tanto polvillo el que yo estaba haciendo. Ahí ustedes pueden ver que yo lijé un poco, lo dejé más o menos, tampoco lo quería tan perfecto porque va a simular un tronco. Lo que hice fue aplicar cola vinílica a todo alrededor y le puse un palito en el extremo para poder yo sostenerlo de ahí más que nada. Con el dedo embadurné. Ustedes pueden usar un pincel si no se quieren ensuciar, pero teniendo toallitas húmedas cerca siempre está la opción de limpiarse bien. Ahora vamos a pasar a las orejitas, esas que tiene, que en realidad no son las orejitas porque el ogro tiene unas orejas, pero bueno, esas cositas que tiene en la cabeza que parecen unas trompetitas, digo yo. Pero en este caso el modelo que yo tenía que hacer era bastante simple de trabajarlo, así que ustedes pueden ver que yo hice una bolita de masa. Ahí se las medí, se las pesé, alrededor de 1,5 gramos. Ustedes lo que pueden hacer también es medirlas,
Si no tienen balanza, van a medir, van a hacer 2 bolitas muy similares y lo que pueden hacer es ponerlas arriba de la regla y medir que tengan el mismo tamaño. Yo ahí lo que hice fue hacer una bolita y después con el dedo lo que voy a hacer es ir aplanando, haciendo un rollito en uno de los extremos. En el otro de los extremos va a quedar exactamente una pelotita, que después yo voy a hacer uso de un bolillo, que es otra herramienta, en la que voy a hacerle el huequito. Pero ustedes fíjense que ahí yo lo que estoy haciendo es ir alargando uno de los extremos con mi mano. Después lo pongo directamente en la palma de mi mano y lo voy girando de a poquito y le voy dando la forma como de un cuellito, algo que se note bien que de un lado es un circulito, que tiene que quedar más redondito para que ustedes después puedan trabajar. Ahí lo voy a poner en la mesada y con el bolillo lo que voy a hacer es aplanarlo, darle esa formita como de cucharita y ustedes le van dando forma como les guste que quede mejor. Obviamente que después la miden en su propia vela, ven que coincida bien en tamaño, que no quede desproporcional y demás. Yo esto lo fui haciendo a ojo, pero porque yo trabajo con esto, entonces más o menos sé de qué tamaño lo tengo que hacer. Repito el procedimiento con la otra porque son dos orejitas y ustedes ahí se las presento cómo van quedando para después medirlas obviamente en la vela y quedarme tranquila si me van a gustar o no cómo quedan. Fíjense que yo voy dándole forma, voy midiendo, voy viendo si me gusta y demás. No es difícil, es un trabajo que lo puede hacer cualquiera. Acá pasamos nuevamente a la base. Lo que voy a hacer es forrar la parte del tronquito y yo creo que en las grabaciones se me pasó grabar la parte donde hice la parte de arriba del tronquito, que sería una parte más clara, pero es exactamente lo mismo que hago acá. Bueno, mientras tanto, mientras ustedes ven el proceso, yo los invito a suscribirse a mi canal. Esto me ayuda mucho para la divulgación de mi trabajo y demás. Así como me imagino y espero que a ustedes los ayude en su proceso de aprender un poco sobre este material tan noble que es la porcelana. Bueno, fíjense que acá yo estiré la porcelana, ahí estoy cortando con una herramienta, lo pueden hacer con un cuchillito también. Yo porque tengo las herramientas las utilizo. Ahí fíjense que yo ya había forrado la parte de arriba, pero como le digo es muy fácil, es simplemente un pedacito de masa un poquito más claro y que lo ponen en la parte superior para que simule la parte del medio del tronquito, que es un poco más claro, y esto sería la parte externa. Y voy a ir cortando, ustedes van a ver que yo tiro, no corto con un cuchillo, sino que rasgo la masa justamente porque se va a fundir un poco mejor. De esta forma se funde mejor y no se nota como que hay una unión y demás. En la parte de abajo no me hago mucho inconveniente porque esto va a ir pegado a la base que yo voy a trabajar, en la que va a estar apoyada mi vela, y por eso mismo acá ustedes no van a ver que yo esté alisando y demás. Acá en los costados sí voy a alisar e incluso voy a mojar mi pincel modelador con un poco de agua para que esta unión se funda y no se note cuando uno la mira de cerca. Fundí bien, ustedes van a ver luego que yo voy a agarrar también un cepillito y voy a comenzar a hacer una textura. A mí me gusta mucho trabajar con estos cepillitos de uñas y demás porque me parece que le dan una textura diferente a los trabajos. También cubren bastante las imperfecciones. Obviamente que uno no va a dejar unas imperfecciones enormes, pero alguna marquita de dedo y demás esto lo borra. Después agarré primero el pincel modelador y como no me gustó cómo quedaba, lo que hice fue empezar a marcar las hendiduras del árbol con
la misma aguja de crochet que había usado anteriormente para hacer el agujerito de la vela, y ustedes le van a ir haciendo marcas aleatorias como un tronco. Todos sabemos que el tronco del árbol no son todos iguales, así que ustedes pueden hacer las marcas aleatorias como a ustedes les parezca, y siempre recuerden entre que ustedes van haciendo una parte de la vela y otra van a dejar ir secando. Siempre es muy importante el tiempo, que se respete el tiempo de secado para que después la vela no se le caiga. Fíjense que yo acá hice muchas marcaciones y las marqué bien, no tengan miedo de marcar porque es importante. Ahí probé. Y en este momento lo que voy a hacer seguramente es estirar un poco de masa, no tan finita ni tan gruesa, porque acá lo que vamos a hacer es la base. Y con un cortador de estos de voladitos, fíjense que tiene aproximadamente 7 centímetros. Yo lo medí para que ustedes vean cuál era el que iba a hacer, pero primero estoy haciendo todo lo que es el pastito. Primero empecé con ese y después ustedes van a ver que yo cambié de herramienta. Pero es más por costumbre. Pueden usar esa. Yo tengo 3 herramientas que hacen pastito. Tengo esas 2 y una un poco más chiquita, y en esta oportunidad me opté por la toda blanca, que tiene unas puntitas como más marcadas, más filositas parece. Y bueno, en ese momento me sentí más cómoda con esa. Pero es cuestión de, digamos, del trabajo y demás, de cuál uno quiera usar en el momento. A veces uso la otra y a veces uso una más chica. Ahí lo que estoy haciendo es cortando con este cortador de voladitos, que no es más que un cortador de galletitas simple. Ustedes, si no tienen pueden usar un cortador redondo o pueden usar una base redonda, una tapa y demás para ayudarse para marcar en el caso de que no tengan los materiales. Lo importante es cuidar siempre la prolijidad. Fíjense que yo ahora voy a agarrar de nuevo mi confiable aguja de crochet y voy a ir marcando bien los voladitos para borrar todo lo que es las rebarbas que pueden quedar. Esto es muy importante, ya les digo, y siempre estoy midiendo el trabajo, siempre estoy midiendo que cómo va a quedar, si me está gustando. Es muy importante tener un ojo crítico en este momento y decir, bueno, si a mí no me gusta, a mi cliente no le va a gustar. Tengo que hacer algo de nuevo, lo hago, no me conformo con que quede más o menos. Ahora ustedes van a ver que yo estoy usando un escarbadientes. Y lo que hago es pinchar esta orejita, es como una orejita, pincharla, y luego voy a hacer, antes de ponerla en la vela, voy a hacer el agujerito en la vela para que entre más fácil también. Fíjense que yo voy girando, voy probando. Para esto bueno, acá yo hice el agujerito con el propio palito, lo que está mal. O sea, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Lo ideal sería que primero marquen con otro escarbadiente para que quede un poquito mejor. En mi caso yo lo hago por experiencia. Fíjense que puse adhesivo instantáneo, siempre un poquito, salvo que sea telgopor. Cuando hay telgopor trato de no usar el adhesivo instantáneo en los agujeritos. Fíjense ahí cómo quedan. Yo ahí las fui probando, las fui sosteniendo, porque como todos saben, la porcelana después se encoge, entonces es importante que quede bien pegado para que después no se noten esas uniones, como es el palito y demás. Esto por ahí en una vela, yo por ejemplo no hice una unión de dejar todo como si fuera una sola masa, porque es una vela, pero en el caso de que fuera un personaje, un cuellito y demás, a veces lo que hago es poner un pedacito de masa del mismo color y fundir todo. Ahora fíjense que estamos estirando masa de color marrón y demás, o sea, mi vela se basó en colores marrones oscuros, marrones un poquito más claro para la parte del centro de la madera, verde para la vela en sí. Y en este caso yo estoy haciendo el cartelito porque me pidieron con el nombre del cumpleañero. Entonces lo que ustedes van a hacer es cortar. Yo también ahí usé el cepillito para darle una textura. Y medí más o menos el cartel. No tiene que ser algo muy prolijo porque no estamos haciendo nada milimétricamente
medido, sino que lo que voy a hacer es poner el nombre acá del niño. Fíjense que yo con mi cuchillito lo que hice fue darle unas texturas, unas marquitas como que se asemeje más a la madera para que sea como un cartelito de madera. Y esto lo hago en toda la vuelta. Ahora seguramente lo que vamos a hacer es, fíjense, estos son marcadores también de galletitas que los compré en un lugar que venden insumos para repostería y demás. También los tengo hace miles de años, entonces no sé cuánto sale. Fíjense, ahora yo lo que voy a hacer es con la masa verde, voy a estirar esa masa y le voy a marcar el nombre ahí, lo voy a cortar y esto es lo que va a después pasar al cartelito. El nombre ya marcado acá. Fíjense qué lindo queda, es una opción que ustedes le pueden ofrecer a sus clientes porque, por ejemplo, en mi caso podía ponerle el nombre un poco más grande y demás, pero es como que también saca lo lindo de la vela artesanal y demás, ponerle un nombre un poco más grande. Yo los nombres más grandes, con letras más grandes, procuro usarlos más que nada en los adornos de torta más grandes, más imponentes, como de 12, 15 centímetros. Esta vela, si bien quedó larguita, grandecita, no era un adorno, sino que era una vela. Fíjense que pues, estas tijeras que también las tengo hace muchos años, que las compré en una papelera, son de picos, tijeras de picos, tengo 2 y esta la uso prácticamente siempre para esto, para cortar cartelitos y demás. Ya no sirve más obviamente para cortar papel, hace muchos años, o sea que su uso es para la porcelana exclusivamente. Fíjense, acá yo pegué el nombrecito en el cartel y miren qué lindo que queda la combinación de colores y demás. Vamos a sombrear un poquito. Estas son tizas pasteles y yo lo que hago es ir mezclando colores para que tenga un poquito de contraste, para que se vea bien en la vela y demás. Ustedes van a ver que a lo largo del proceso yo voy a usar colores verdes, puede ser algún color marroncito, puede ser algún color azulcito, amarillo, y ir mezclando para que se note que tiene un poquito más de color. Por ahí en el video no le hace justicia, pero en vivo se nota un poco y es importante hacer un poquito de sombreado y demás. Y todo esto se aprende con la práctica. Al principio hasta a mí me daba mucho miedo sombrear y demás, y los personajes me daba terror, pero hoy en día trato incluso de sombrear hasta las velas para que quede un poquito más llamativo y demás. Fíjense ahora que yo ya voy a medir y voy a empezar a hacer el armado. Esta vela me llevó aproximadamente entre 2 y 3 días de trabajo. ¿Por qué? Porque yo lo primero que hice fue la vela, armar lo que es ese tronquito, dejar la base cortada, dejar las orejitas cortadas y dejar secar. El cartelito, todo, yo lo dejo secar por separado en una espumita o en una telita de algodón. Y esto yo particularmente uso un ventilador siempre tengo un ventilador en mi mesa de trabajo, invierno, verano, el ventilador está, pero es por costumbre. Algunas personas lo dejan secar así al aire libre y demás. Yo, mi lugar de trabajo, mi taller está dentro de mi casa, es un lugar digamos que de noche queda cerrado porque es el lavadero de mi casa, entonces prefiero tener un ventilador para que le vaya circulando el aire. Ahí ustedes vieron, como yo les dije anteriormente, uso adhesivo instantáneo, pero el adhesivo no lo pongo adentro del agujerito donde hay telgopor, porque si no me va a comer el telgopor. Lo uso en la parte donde se une la porcelana con la porcelana. Y ahora vamos a hacer uso de estas cositas que las consiguen en los bazares chinos, que son las alfombritas de pastito y demás, y yo las tengo también. Hace muchísimos años las compré acá en Pilar. Entonces no les sabría decir el precio actualizado, pero les duran años, o sea, yo las utilizo de a montones. Saqué un par de hilitos de ramillitas, de esas ramitas, y lo que hice fue empezar a pegarla en la vela. Y después
pego de la misma manera con adhesivo instantáneo y plasticola el cartelito y van a ver qué bonito queda. Ya estamos casi en el final del video, así que una vez más les pido que se suscriban, que comenten, que compartan si les gusta y que yo traiga más videos. Sé que hace más de un año que creo que no subía nada, pero bueno, es por falta de tiempo, estoy estudiando y demás, pero quiero tratar de retomar esto que a mí me gusta y me hace bien. Y bueno, acá ven cómo les pongo el pabilo, como les dije anteriormente, y acá ven cómo termino la vela. Muchos besitos, estamos viéndonos en un próximo video. Suscríbanse a mi canal.